Día lluvioso en toda la provincia de Alicante. La lluvia ha sido protagonista durante toda la noche en la provincia y ha perdurado hasta media mañana en muchos municipios. Lluvia intensa y constante que no ha causado daños significativos en ningún municipio de la provincia. Más test y menos movilidad son las claves para avanzar en la desescalada. La falta de test denunciada durante toda la crisis sanitaria por todos los sectores sanitarios, sociales y políticos de la Comunidad Valenciana ha frenado una desescalada óptima en el territorio de la comunidad. La Consellería de Sanidad pide al Gobierno de España que las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana pasen ya a la fase 1 con limitaciones. La vicepresidenta Carmen Calvo confirma que el Gobierno de España busca un acuerdo para prorrogar el estado de alarma durante un mes. El Partido Popular dice que es un atentado contra la democracia. Vox anuncia una manifestación para el próximo 23 de mayo y aumentan las caceroladas en la capital alicantina. Desde el Partido Popular y Vox acusan al Gobierno de aprovechar esta situación para instaurar el poder totalitario y reprochan a Pedro Sánchez el desprecio a las instituciones democráticas. La pandemia de la COVID-19 dejará una dura recesión y millones de nuevos pobres en el mundo. Está desencadenando la mayor contracción de la economía global desde la Gran Depresión de 1929 y empuja a millones de personas a la pobreza, según un estudio de la ONU. Naciones Unidas prevé una recuperación lenta y compleja e incluso algunos daños que serán irreparables. La Organización de Naciones Unidas señala en su informe que aunque se desarrolle una vacuna, las actividades económicas seguirán siendo significativamente limitadas. Reabre la primera sala de cine. El primer autocine de España, inaugurado en 1979, es el primero en reabrir ahora en esta crisis de la COVID-19. Un autocine con sesión doble y precios populares, ubicado en Denia. De los 300 vehículos que normalmente caben en este autocine, solo podrán acceder de momento 100 vehículos. Si pasamos a la fase 2, el aforo será del 50%. Solo quedan 6 autocines en toda España, 2 de ellos en la provincia de Alicante, este de Denia, y los autocines del sur ubicados en Muchamel. Saludos desde la capital alicantina, concretamente desde el Teatro Principal de Alicante, donde la lluvia ha dejado este panorama. Calles vacías y personas que han cambiado las sandalias de los últimos días por los paraguas. Alicante es una de las pocas ciudades que se ha librado del aviso amarillo por fenómenos costeros que ha decretado la Agencia Estatal de Meteorología en muchas localidades de la provincia de Alicante. En cuanto a las temperaturas, los termómetros registrarán valores entre los 23 grados de máxima y los 14 de mínima, con una sensación térmica mínima de 13 grados. Los vientos soplarán flojos de dirección oeste. Por otro lado, mañana se presenta un viernes cubierto con lluvia escasa hasta mitad del día, instante en el que la nubosidad disminuirá. En Alicante nos esperan pocos cambios en cuanto a la temperatura máxima, que seguirá estando en torno a los 22 grados y la mínima se mantendrá sin cambios, en torno a los 13 grados de sensación térmica mínima. Nos espera un fin de semana con lluvias después de haber disfrutado de una semana pasada con temperaturas primaverales o casi veraniegas. Lo denunció el sector sanitario. Seguimos en muchos puntos sin tener un número adecuado de tests para poder conocer la cantidad de profesionales que están afectados y evitar así el contagio entre profesionales y hacia la población. Médicos y enfermeros. Y desde luego, si la idea es detectar asintomáticos, los test deben de ser masivos. También el político. Sería necesario y preciso por parte de la Administración la realización de test masivos a la población, a todas esas personas que vayan a empezar a salir. Necesitamos que previa a esa apertura de puerta se realice el test al mayor número de población posible. El último ha sido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, al conocer que la capital no pasaba la fase 1. La información que solicito es muy sencilla. ¿Qué informe ha pasado y qué datos ha pasado la Consellería de Sanidad respecto a la situación de sanidad, de emergencia sanitaria a Madrid? ¿Cuáles eran los criterios que se habían pedido para poder evaluar si pasábamos o no de fase?
Y por parte del Ministerio, ¿cuál es el informe en base a que se ha rechazado el que pudiéramos pasar a la fase 1? Es muy sencillo. También he pedido a la consellera de Sanidad que me explique por qué el señor Puig 4 días antes aseguraba sin ningún género de dudas que íbamos a pasar a la fase 1, qué información tenía él para poder asegurarlo con rotundidad y por qué no se ha cumplido esa expectativa que había. La falta de test, denunciada durante toda la crisis por todos los sectores sanitarios, sociales y políticos de la Comunidad Valenciana, ha frenado una desescalada óptima. Entre ayer y hoy hemos podido conocer que solamente el 2,7% de los alicantinos estarían inmunizados frente al virus, pero es que la media española no llegaría ni siquiera a un 5%, lo que los expertos han dicho que es de gravedad, porque ellos consideraban que encontraríamos entre un 10 y un 15% de personas en España que estarían inmunizadas, pero un 5% es un porcentaje muy bajo. Nosotros también lo venimos diciendo desde el primer momento, que la mejor manera para luchar en esta crisis sanitaria es hacer test masivos. Y mientras la Generalitat ha pedido este miércoles al Ministerio de Sanidad que los 14 departamentos de salud de la comunidad, que desde este lunes aún siguen en la fase 0 de la desescalada, pasen a la fase 1. Y nosotros hemos remitido, como les dije ayer, esta carta solicitando al Ministerio el pase a la siguiente fase de toda la comunidad y que se entienda además la movilidad, efectos de movilidad en la provincia una vez pasemos a la fase 1 y por tanto a partir de ahí pues con la conversación que mantengamos con el Ministerio y las decisiones que se adopte pues ya seguimos hablando. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recuerda que las decisiones que se toman en relación a las fases de desescalada no son blanco-negro, sino muy complejas. Yo no quiero anticipar ninguna decisión, vamos a ver los análisis técnicos que hacen los expertos, conjuntamente los del Ministerio con los de la Comunidad Autónoma, y vamos a ver mañana en la reunión bilateral a qué conclusiones llegamos respecto a las distintas unidades territoriales que se han propuesto. Los políticos de la Comunidad Valenciana exigen al Consell que no oculten información, que den explicaciones a la gente y, sobre todo, que asuman la necesidad de hacer pruebas masivas entre la población. El gobierno de Pedro Sánchez quiere seguir teniendo poder absoluto sin dar explicaciones ni contar con la oposición. La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha confirmado que quieren que la próxima prórroga del estado de alarma, a partir del 24 de mayo, se prolongue por un mes, hasta final del desconfinamiento, saltándose lo que dispone la Constitución española, que permite el estado de alarma por 15 días y prórrogas de igual duración y manteniendo el control de los derechos fundamentales restringidos a los ciudadanos sin tener que dar explicaciones por este gobierno. Que estamos intentando hablar con todos los grupos parlamentarios para poderlo hacer hasta el final del desescalamiento, lo que significa más o menos un mes, que es lo que lleva el desescalamiento. Es verdad que en ese decreto vamos a considerar todavía mucho más cuáles son las condiciones de autonomía de la desescalada y los ritmos distintos que llevan cada territorio. No lo vería mal, porque la gente no está respetando mucho las normas, así que se imagino que si las acortan seguirá yendo peor. Me parecería bien por una cuestión de que la gente no salga de forma, digamos, muy repentina y así generar más contagios. Me parece una mentira todo, sinceramente. Sería una cosa mala, pero bueno, si hay que hacerlo se hace. Lo que pasa es que esto ya es duro ya para todos, así que estaría la cosa difícil. Desde la oposición, Partido Popular y Vox acusan al gobierno de aprovechar esta situación para instaurar el poder totalitario y reprochan a Pedro Sánchez el desprecio a las instituciones democráticas por impedir el debate parlamentario y querer legislar a base de decretos ley. En definitiva, no hay excusa para mantener a toda España en una situación de excepcionalidad constitucional, teniendo todo este desglose para una desescalada jurídica a su disposición. El Gobierno buscaría que en la siguiente ocasión se ampliara por el plazo de un mes.
lo cual no concuerda bien con lo que hemos venido oyendo repetidamente en este Congreso del presidente del Gobierno diciendo que él venía cada 15 días voluntariamente porque pensaba que era bueno, que era democrático, que era necesario presentarse cada 15 días y pedir la aprobación del Congreso. Claro, eso es lo que decía cuando tenía garantizada la ampliación del estado de alarma. Según ha ido pasando el tiempo y está viendo que eso se complica, pues quizá esté teniendo segundos pensamientos. La vicepresidenta primera del Gobierno se ha mostrado contraria a facilitar el nombre de los supuestos expertos que asesoran al Gobierno de España sobre las fases para la desescalada, aunque sí ha confirmado sin querer que se trata de funcionarios, lo que demuestra que no son expertos independientes que ofrecen opiniones libres, sino de funcionarios debidamente elegidos por el Ejecutivo que responden a la voluntad de PSOE y Podemos. Por situaciones como esta, muchos alicantinos y vecinos de toda España salen cada noche a sus balcones para protagonizar una cacerolada de protesta contra el Gobierno y pedir la dimisión de Sánchez e Iglesias. A las 9 de la noche cada día este sonido es más intenso. Es el sonido para reclamar más libertad y protestar por la pésima gestión del Gobierno y el abuso de poder al que someten a los vecinos. Día lluvioso en toda la provincia de Alicante. La lluvia ha sido protagonista durante toda la noche en la provincia y ha perdurado hasta media mañana en muchos municipios. Lluvia intensa y constante que no ha causado daños significativos en ningún municipio de la provincia. Más test y menos movilidad son las claves para avanzar en la desescalada. La falta de test denunciada durante toda la crisis sanitaria por todos los sectores sanitarios, sociales y políticos de la Comunidad Valenciana ha frenado una desescalada óptima en el territorio de la comunidad. La Consellería de Sanidad pide al Gobierno de España que las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana pasen ya a la fase 1 con limitaciones. La vicepresidenta Carmen Calvo confirma que el Gobierno de España busca un acuerdo para prorrogar el estado de alarma durante un mes. El Partido Popular dice que es un atentado contra la democracia. Vox anuncia una manifestación para el próximo 23 de mayo y aumentan las caceroladas en la capital alicantina. Desde el Partido Popular y Vox acusan al Gobierno de aprovechar esta situación para instaurar el poder totalitario y reprochan a Pedro Sánchez el desprecio a las instituciones democráticas. La pandemia de la COVID-19 dejará una dura recesión y millones de nuevos pobres en el mundo. Está desencadenando la mayor contracción de la economía global desde la Gran Depresión de 1929 y empuja a millones de personas a la pobreza, según un estudio de la ONU. Naciones Unidas prevé una recuperación lenta y compleja e incluso algunos daños que serán irreparables. La Organización de Naciones Unidas señala en su informe que aunque se desarrolle una vacuna, las actividades económicas seguirán siendo significativamente limitadas. Reabre la primera sala de cine. El primer autocine de España, inaugurado en 1979, es el primero en reabrir ahora en esta crisis de la COVID-19. Un autocine con sesión doble y precios populares, ubicado en Denia. De los 300 vehículos que normalmente caben en este autocine, solo podrán acceder de momento 100 vehículos. Si pasamos a la fase 2, el aforo será del 50%. Solo quedan 6 autocines en toda España, 2 de ellos en la provincia de Alicante, este de Denia y los autocines al sur ubicados en Muchamel. La crisis del coronavirus está provocando graves consecuencias sobre la salud de las personas y sobre las economías de medio mundo. Una de estas consecuencias es que muchas empresas de Alicante se han visto obligadas a parar su actividad o a poner en marcha ERTEs ante la imposibilidad de poder mantener a su plantilla. Hombre, lo que falla a los ERTE es que no tenemos plazo de saber cuándo las empresas van a poder entrar en la dinámica productiva. Los pedidos no llegan o llegan ya a cuentagotas y no sabemos. Hay producción hecha, pedidos que se devuelven. Estamos ante una incertidumbre total y, lógicamente, el ERTE no puede ser tan cerrado como era. Desgraciadamente, se va a prolongar estos ERTEs y este acuerdo a junio me parece absolutamente insuficiente y habrá que ir a más largo plazo para proteger a los trabajadores, evidentemente. Para el consultor estratégico Carlos Rico, las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para ayudar al sector, como los préstamos ICO, llegan tarde y son insuficientes. Son insuficientes, llegan muy lentamente, son insuficientes y se ha atendido entre un 10 y un 20% de la necesidad de nada más y posiblemente lleguen tarde y habrá muchas empresas que no tengan el riñón suficiente para aguantarlo. Entre las soluciones propone. Absolutamente fundamental gestionar el miedo.
El miedo es el aliado de los malos y tenemos que quitarnos el miedo de encima. Tenemos que aprender a gestionar miedo ante una situación tan complicada. Esa es muy brevemente la situación de los 3 frentes que nos encontramos, es afrontar el golpe. En segundo lugar, ¿qué pasa con la incertidumbre? ¿Qué es el peor enemigo de la economía y de las empresas? Y en tercer lugar, saber gestionar los miedos, que es lógico que todos tengamos. Considera que esta es una oportunidad para replantear la forma de vivir, de gestionar los negocios y de solventar la falta de valores, donde saber gestionar los miedos es la clave para hacer las cosas con tranquilidad y bien hechas. La pandemia del coronavirus está desencadenando la mayor contracción de la economía global desde la Gran Depresión de 1929 y empujará a millones de personas a la pobreza, según un estudio de la ONU que prevé una recuperación lenta y compleja e incluso algunos daños que serán irreparables. Naciones Unidas presentó este miércoles una revisión de sus previsiones económicas para tener en cuenta el impacto de la COVID-19, con unas cifras que van en la misma línea de organismos como el Fondo Monetario Internacional. The COVID-19 pandemic has resulted in the tragic loss of hundreds of thousands of lives, while straining national healthcare systems around the world. The global economy has come to a virtual standstill during the second quarter of 2020. We are now facing the grim reality of a severe recession, one of a magnitude not seen since the Great Depression. Governments need to contain the spread of the pandemic and, at the same time, they need to minimize its economic impacts. The balance between saving lives and saving jobs is as difficult as it is necessary to strike. Según la ONU, China logrará cerrar 2020 con crecimiento, un alza de un 1,7% en su producción económica, aunque muy lejos de las proyecciones previas a la crisis. En total, el mundo perderá casi 8,5 billones de dólares en producción económica durante los próximos 2 años, como consecuencia de la pandemia, un retroceso que eliminará prácticamente los avances de los 4 años anteriores. In any event, unless there are major breakthroughs in vaccine development, economic activities will remain significantly limited. In any event, we must now be ready to embrace a new normal in the future. And the path that the global recovery takes will decide whether that new normal can deliver world sustainable development by 2030. The prospects for this get dimmer with each day that the pandemic is not being brought under control. El debate está ahora en encontrar el equilibrio entre salvar vidas y salvar empleos para reflotar la economía, que es tan difícil como necesario. Salvo que haya avances importantes en el desarrollo de vacunas, las actividades económicas seguirán siendo significativamente limitadas. La Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm, AICO, ha cifrado en un 38% el total de comercios que abrieron sus puertas con motivo de la fase 1 de desescalada. Ganas tenemos muchas de trabajar. Tengo 11 personas que están en ERTE. Todos están deseando trabajar. ¿Qué pasa? Que el gobierno, con las medidas que está tomando, no nos permite empezar y aumentar... no nos permite empezar a trabajar, o sea, la única que puede trabajar soy yo, porque si empieza un empleado tengo que pagar la seguridad social del resto. Los comerciantes destacan la incertidumbre, los miedos y muchas medidas de precaución sanitarias con las que han iniciado esta etapa para volver a generar confianza en sus clientes. Todas las que están pidiendo, la distancia, distanciamiento, higiene, limpieza, mascarillas, todo eso. Pues mira, tenemos guantecitos que están aquí guardados, tenemos gel y tenemos pegatinas en el suelo para que la gente haga las medidas de seguridad y siempre se tenga los 2 metros de distancia, para que nadie se choque, nadie se roce ni nada. Los comerciantes estiman absolutamente necesario que los representantes del sector turístico y el ayuntamiento reclamen al Gobierno y a la Generalitat Valenciana un plan para que el flujo turístico británico y europeo pueda volver a la ciudad de Benidorm a muy corto plazo. Los registros de la propiedad anotaron en marzo 34.806 transacciones de compraventa de viviendas, lo que supone un 18,6% menos que en el mismo mes de 2019, según el Instituto Nacional de Estadística.
El 18% de estas viviendas fueron nuevas y casi un 82% usadas, según se desprende de las respuestas de más del 93% de los registros españoles, que hasta el 14 de marzo atendieron de forma presencial y una vez decretado el estado de alarma lo hicieron por teléfono o vía electrónica. Todas las comunidades autónomas presentaron tasas negativas interanuales. Este descenso fue de menor intensidad en Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha, y más acusado en Madrid, donde la compraventa de viviendas cayó casi un 31%, seguido de Asturias y Navarra con un 26%. Las comunidades donde se realizaron más transacciones en marzo fueron Andalucía, más de 7.000, Cataluña, cerca de 6.000 y Comunidad Valenciana, 5.000. Día lluvioso en toda la provincia de Alicante. La lluvia ha sido protagonista durante toda la noche en la provincia y ha perdurado hasta media mañana en muchos municipios. Lluvia intensa y constante que no ha causado daños significativos en ningún municipio de la provincia. Más test y menos movilidad son las claves para avanzar en la desescalada. La falta de test denunciada durante toda la crisis sanitaria por todos los sectores sanitarios, sociales y políticos de la Comunidad Valenciana ha frenado una desescalada óptima en el territorio de la comunidad. La Consellería de Sanidad pide al Gobierno de España que las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana pasen ya a la fase 1 con limitaciones. La vicepresidenta Carmen Calvo confirma que el Gobierno de España busca un acuerdo para prorrogar el estado de alarma durante un mes. El Partido Popular dice que es un atentado contra la democracia. Vox anuncia una manifestación para el próximo 23 de mayo y aumentan las caceroladas en la capital alicantina. Desde el Partido Popular y Vox acusan al Gobierno de aprovechar esta situación para instaurar el poder totalitario y reprochan a Pedro Sánchez el desprecio a las instituciones democráticas. La pandemia de la COVID-19 dejará una dura recesión y millones de nuevos pobres en el mundo. Está desencadenando la mayor contracción de la economía global desde la Gran Depresión de 1929 y empuja a millones de personas a la pobreza, según un estudio de la ONU. Naciones Unidas prevé una recuperación lenta y compleja e incluso algunos daños que serán irreparables. La Organización de Naciones Unidas señala en su informe que aunque se desarrolle una vacuna, las actividades económicas seguirán siendo significativamente limitadas. Reabre la primera sala de cine. El primer autocine de España, inaugurado en 1979, es el primero en reabrir ahora en esta crisis de la COVID-19. Un autocine con sesión doble y precios populares, ubicado en Denia. De los 300 vehículos que normalmente caben en este autocine, solo podrán acceder de momento 100 vehículos. Si pasamos a la fase 2, el aforo será del 50%. Solo quedan 6 autocines en toda España, 2 de ellos en la provincia de Alicante, este de Denia y los autocines El Sur, ubicados en Muchamel. La primera sala del séptimo arte que reabre en España es el autocine Drive-In, en Denia, donde la risa de los Minions y el rugido de los dinosaurios de Parque Jurásico abrirán la nueva temporada en una sesión doble con precios reducidos y un aforo del 30%. Este autocine alicantino es el más antiguo de España. Abrió el 9 de junio de 1979 y en estos 41 años de vida no había cerrado nunca hasta el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria de la COVID-19. Para aplicar las condiciones publicadas en el BOE, que nos otorga un máximo de 200 espectadores en un recinto como este, realmente nosotros hemos tomado un poco una medida supletoria. Y es garantizar una separación entre coche y coche. Como veréis, en el autocine generalmente hay hileras de postes y entre poste y poste se aparcan 2 coches. A partir de ahora solo se aparcará un coche, de manera que entre coche y coche habrá 3 metros de distancia. Esto facilitará que cuando uno necesite por alguna razón bajar de su coche va a tener suficiente espacio como para no tener que acercarse al vecino. Tras pasar el área de salud de Denia a la fase 1 de la desescalada, el autocine Drive-In exhibirá 2 películas seleccionadas por sus propios espectadores. La cinta de animación Los Minions, protagonizada por seres amarillos que se hicieron célebres en las sucesivas entregas de la saga de Mi villano favorito, y posteriormente Parque Jurásico, la película en la que Steven Spielberg volvió a poner de moda a los dinosaurios. Para los trabajadores, bueno, realmente hay una normativa que está publicada, que está bastante clara, realmente son los EPIs, guantes, mascarilla, tenemos pantalla. Lo que es la barra del bar se va a mantener cerrada, se atenderá solo vía telefónica, serán pedidos de cenas
vía telefónica que se servirán en los coches o bien a la terraza que está preparada pues también según la normativa. La entrada para el pase doble es de 5 euros por persona y la dirección de la empresa familiar que gestiona el cine ha decidido que los usuarios no paguen por el coche, como sí suele ser habitual en este tipo de espectáculos. De los 300 vehículos que normalmente caben en el drive-in, solo podrán acceder de momento 100. Si pasamos a la fase 2, el aforo podrá ser del 50%. El acondicionamiento de la cantina a la nueva normativa de salud y seguridad es lo que ha acaparado la mayor parte de los esfuerzos de la plantilla del autocine, con la contratación de 5 personas nuevas. En la actualidad quedan 6 cines para automóviles en toda España. 2 de ellos están en la provincia de Alicante, este de Denia y los autocines El Sur, ubicados en Muchamel. El Hospital General Universitario de Alicante ha puesto en marcha a través de su servicio de rehabilitación y de la unidad de fisioterapia el programa Fisiocuidados, con el que gracias a las nuevas tecnologías pretenden mejorar los problemas de salud que puedan sufrir los pacientes que han sufrido la COVID-19. Tenemos 2 programas, uno para pacientes COVID y otros para pacientes que no tienen la enfermedad por COVID. Entonces, para los pacientes COVID lo que tratamos de aportar es una serie de ventajas para su recuperación, sobre todo musculoesquelética, por la gran debilidad que produce la enfermedad, la falta de fuerza. Entonces, lo que hacemos es implementar unos ejercicios que ellos pueden descargar, pueden verlos y están, digamos, tutorizados y monitorizados para que los hagan con total seguridad. Algunos de estos enfermos, que han estado durante muchos días encamados e incluso intubados, ahora pueden sufrir algunos problemas de salud derivados de esta situación, como debilidad y dolores musculares o alteraciones del patrón ventilatorio. Ante la necesidad de algunos pacientes que por su gravedad no podían acudir al servicio, pues vimos interesante aprovechar la oportunidad de la plataforma Contigo de conseguir una serie de recursos informáticos como es una tablet para poder intentar estar más cerca del paciente a la hora de realizar las correcciones o los ejercicios nuevos o las pautas. Bueno, yo lo más positivo que veo de esta situación tan negativa es el que estamos redescubriendo otras formas de tratamiento. Está claro que como lo presencial no hay nada, no se puede sustituir, ¿no? Porque no hay nada que sustituya el poder hablar con un padre en directo, el poder enseñarle con su propio hijo en directo cómo manejarlo, cómo realizar determinados ejercicios, pero sí que es cierto que para determinadas patologías o para determinados críos que no pueden desplazarse al hospital, pues creo que es un nuevo camino que se abre, ¿no? Aparte de material audiovisual y trípticos informativos, algunos facultativos realizan además sus consultas de forma telemática para atender a pacientes que, aunque no han pasado el coronavirus, se encuentran en confinamiento en sus domicilios.